¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, para mí es un gusto enorme estar acá. Tengo la alegría de estar con mi esposa Daniela y con Paz, que se ha quedado disfrutando de su ministerio de niños. Así que les agradezco de paso. Y espero realmente que en este día el Señor me use, ¿sí? Para hablar a sus vidas. Saben, hace un tiempito atrás, yo en mi trabajo pastoral tuve que medio como mediar en una relación de conflicto entre dos hermanos, ¿no? Y cada vez que me pasa eso digo, Señor, dame luz y dame entendimiento. Recién Germán oraba por entendimiento. Y yo digo, Señor, dame entendimiento porque yo quiero ayudar a esta gente a descubrir de qué se trata esta cuestión. Y yo necesito que vos me des luz. Y el Señor me llevó, ¿no? Y yo creo que funciona así. No crean que se apareció Jesús y me dijo, quítate los zapatos. No, nada por el estilo, ¿no? Pero interiormente apareció en mi cabeza un pasaje de Mateo 9. La mayoría de las veces no me aparece con cita, ¿no? Me aparece el recuerdo que tengo en mi memoria, porque muchas veces funciona así, y tengo que ir a la concordancia o a internet a buscar dónde está ese pasaje. Y entonces descubrí que era Mateo 9. Y la mayoría de las veces en mi cabeza, y les cuento esto porque para mí es como un ejercicio devocional, en mi cabeza aparece una parte del pasaje, ¿no? Entonces yo voy, lo busco en la Biblia y descubro la riqueza que hay en el contexto. Por eso, dos recomendaciones muy pastorales o muy de maestro. Atesorá palabra de Dios en tu mente y en tu corazón. Estudiala de memoria, recordate pasajes de memoria, porque la mayoría de las veces luego el Espíritu Santo viene y te recuerda eso. De hecho, Jesús prometió que así sería. Pero lo lindo es que cuando Dios te da un pasaje a tu cabeza, no te quedes nunca con lo que trajo a tu memoria. Andá y busca el contexto y te vas a sorprender. Vas a ver cómo recién quien estaba aquí acompañándonos en el tiempo de canto decía, tenemos luchas. Bueno, quizás no hay mejor arma para enfrentar las batallas que tenemos a diario que la palabra de Dios. Y lo más concreto que tenemos de la palabra de Dios definitivamente es la Biblia. Y por eso es tan importante que lo podamos hacer. Ahora, cuando llego a Mateo 9, me encuentro con este pasaje que quiero leerles y que yo quisiera que lo podamos pensar juntos. Es un pasaje que me apasiona y que hace ya un largo rato que cada vez que tengo la oportunidad, cada vez que el público se renueva, como dice una célebre profetisa televisiva, lo predico. Y la verdad es que hoy, una vez más, quiero compartirlo porque creo de parte de Dios que es algo que todos nosotros debemos como comprender. El pasaje arranca en el versículo 35, al final del capítulo 9, y dice, Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas y enseñaba en las sinagogas de ellos, predicaba el evangelio del reino y sanaba toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Al ver las multitudes, Jesús tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, ciertamente es mucha la mies, pero son pocos los segadores. Por tanto, pidan al Señor de la mies que envíe segadores a cosechar la mies. Primero y principal, bienvenidos a la mente de Mateo, ¿no? El querido evangelista que escribe este pasaje. ¿Por qué les digo bienvenidos a la mente de Mateo? ¿Recuerdan quién era Mateo? Mateo era un recaudador de impuestos. Se ve que un hombre muy apegado a los números. Probablemente en este tiempo sería una especie como de contador o de administrador, o quizás de consultor económico. Así que fíjense qué interesante, porque el primer dato que Mateo nos tira es un dato estadístico. Él nos da cuenta de cuál es la muestra sobre la que él va a trabajar. Fíjense qué interesante. Así que Mateo se ve que tiene esa apertura. Al mostrarnos eso, Mateo nos da una luz que para mí es muy importante que vos y yo sepamos comprender. Dice que Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas y enseñaba en las sinagogas de ellos. Lo cual es muy interesante porque lo que cuenta es que esto se va a dar en el contexto de un tour de Jesús.
Jesús viene como de ciudad en ciudad, de aldea en aldea, y viene enseñando el evangelio del reino y sanando todas las enfermedades. Y va a decir Mateo, lo que les voy a contar no es un episodio aislado de una persona en una aldea o en una ciudad. Ni siquiera es el mal de una ciudad o de una aldea. Lo que les quiero compartir es lo que Jesús percibió al ver cada ciudad, cada aldea, cada multitud, cada ser humano de cada una de esas aldeas, de cada una de esas ciudades. De alguna manera, en términos estadísticos, Mateo va a decir, la muestra es lo suficientemente significativa para que tomemos cuenta del problema que Jesús está relevando. ¿Soy claro hasta acá? Interesante todo esto. Lo cual a mí me muestra algo. Cuando un mal es el 100% sobre el 100%, estamos frente a una pandemia. ¿No es cierto? ¿No? Es un problema que alcanza a toda persona. Y parece ser que Jesús diagnostica que el mal ya está instalado en cada persona. Por lo tanto, eso significa que pobrecito el coronavirus al lado de esta pandemia, ¿me entendés? Pobrecito, no tiene nada que ver. Esto es mucho más nefasto, es mucho más terrible y es de un alcance mucho más sólido y concreto del que a vos se te pueda ocurrir. Entonces uno dice, pará, Germán, me perdí. ¿Cuál es ese mal? A continuación, dice Mateo, hace esta introducción Mateo, y Mateo dice que Jesús al ver las multitudes, y a mí me encantaría que ustedes, en vez de leer este pasaje, lo vieran, ¿no? ¿Lo piensan? De alguna manera habrá habido un break, y Jesús se detuvo a ver las multitudes. Y siempre yo me levanta esta pregunta, ¿cómo Mateo llegó al relevamiento de esto? ¿Qué pasó? Jesús le dijo, mirá las multitudes. Y le hizo un comentario, como una nota al pie, diciéndole, wow, están desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. ¿Te diste cuenta, Mateo? ¿O será que de pronto Mateo, que probablemente como todos los discípulos estaba embelesado con Jesús, en algún momento se detuvo a mirar al maestro y vio que el maestro hizo una pausa y observó a la multitud y lo vio observando a la multitud y le vio el gesto, le vio la actitud, le vio la mirada y de alguna manera descubrió y le bastó con solo ver a Jesús para darse cuenta de lo que Jesús de alguna manera pensaba sobre el ser humano en general. Ahora, yo quiero que vos pienses en esto. Jesús dice que al ver las multitudes tuvo compasión de ellas. Al ver a las personas tuvo compasión de ellas. Yo no sé si vos habrás hecho alguna vez esta oración, yo la he hecho, ¿no? Muchas veces. Señor, dame tu mirada, permitime ver como ves vos. Y muchas veces no hemos sabido de qué se trata, pero este pasaje, yo quiero que vos abras tu corazón y tu mente y lo veas. Este pasaje revela con claridad qué hay en la mirada de tu Señor y tu Maestro. Y esto es muy loco porque cada vez que el Señor mira con compasión. Y qué lindo es saber que Él mira con compasión tu vida y la mía. Pero qué terrible es darnos cuenta que cuando el Señor mira a esa persona que no te bancás y que tan mal te cae, tiene la misma bendita mirada. ¡Qué terrible! El mensaje del amor nos resulta maravilloso hasta que nos damos cuenta que Dios ama justamente a esa persona que nos encantaría que no amara. ¿No? Jesús vio a las multitudes y tuvo compasión. Pero aquí hay dos datos interesantes. ¿Por qué Jesús siente compasión? Que dicho sea de paso, es una emoción visceral que parte desde el mismo centro de tus entrañas y que tiene que ver con la identificación con la necesidad del otro, ¿no? Me duele lo que te duele, sufro la falta que vos tenés aunque yo no la tenga. Me compadezco, hago conexión con tu realidad y conecto emocionalmente, me afecta tu necesidad.
Y esa es la compasión. Y ahora, ¿por qué Jesús siente compasión? Lo primero y principal es por su naturaleza. Porque Él es amor. Porque Él es, de alguna manera, el ser más empático que puede existir en el universo y aledaños. Pero Jesús va a revelar que no solamente siente compasión por las multitudes porque es propio de su naturaleza, sino porque hay algo que te hace a vos y me hace a mí, porque nosotros estamos dentro de esas multitudes de cada aldea y de cada ciudad. Y el problema en San Miguel de Tucumán es el mismo problema que en Buenos Aires, y es el mismo problema que en Oslo, y es el mismo problema en Moscú, y es el mismo problema en Nueva York. Porque Jesús podría seguir el tour y siempre encontraría multitudes con el mismo mal, dignos de la misma compasión. Y el mal que Jesús ve, Él lo describe de esta manera, o Mateo lo describe de esta manera. Y utiliza dos palabritas que los traductores bíblicos muchas veces han trabajado y nos han regalado términos distintos. Pero la palabra desamparo, te cuento, aparece en la mayoría de las traducciones. En la mayoría de las traducciones. A mí me encanta esta combinación de desamparo y dispersión. Le pregunté a alguien entendido en griego qué significaba esto. O qué podíamos entender del original con estas dos palabritas. Y esta persona, una persona que amo, respeto y valoro muchísimo, él me dice, Jesús está hablando de gente que la dejaron tirada, herida y tirada, como abandonada. Y algo muy loco, quienes debían prestarle cuidado y protección, no lo hicieron. Eso está describiendo Jesús en estas palabras. Quienes deberían haberle prestado amparo, no los ampararon. En algunos casos porque fueron víctimas de otros, y esto está como muy presente en el original. Pero también es cierto que muchas veces por nuestra propia actitud, porque hemos sido como la oveja número 100, que teniendo un buen pastor, se va lejos del pastor y sufre las consecuencias de alejarse del pastor. Y dice, ¡ay, estoy desamparado! No estás, te desamparaste a vos mismo, ¿no? Querido, ¿qué hiciste? ¿No? Es como cuando el hijo pródigo viene y dice, estoy todo desnudo, zaparrastroso. Dios me castigó. No, flaco, ¿qué te va a castigar Dios, flaco? O sea, vos te gastaste hasta el último mango. Sos nada más ni nada menos que la consecuencia de tus propias decisiones. Ahora, yo quisiera en este día hablarles de lo que yo llamo la pandemia más vieja, que es la pandemia del desamparo. Y quisiera ayudarte a ver que es el mal básico de todo ser humano. Germán recién decía de una manera que seguramente si te pareces un poco a mí, te estremeció como me estremeció a mí, ¿no? El tipo se para acá y dice, soy miserable. Oh, flat, ¿no es cierto? Y uno dice, uff. Pero a decir verdad, Jesús nos está regalando otra palabrita, quizás un poquito más amigable que la palabrita miserable, pero que nos lleva a una miseria espantosa, que es la palabrita desamparo. Y yo quisiera en el día de hoy, casi en línea con lo que Germán dijo hace un instante, ayudarte a comprender nuestra profunda necesidad de reconocer nuestro mal original, nuestro problema básico. Y ese problema básico tiene que ver, según Jesús, según el diagnóstico de Jesús, tiene que ver con el desamparo. Ahora, esto para mí es muy trascendente porque es un dato vital para tu vida y es un dato vital para mi vida. Porque volviendo al conflicto que yo tenía con estos dos hermanos en el que tuve que mediar, es muy interesante que cada vez que a vos se te presenta un conflicto, tendés de manera casi natural a diagnosticar al otro. Yo digo diagnosticar al otro, la palabrita que utilizamos es juicio. Juzgamos al otro. Entonces, tenemos el conflicto con el otro, la mayoría de las veces atribuimos la razón del conflicto a la existencia del otro. Es decir, si consiguiéramos que pareciera un accidente y esa persona dejara de existir, se acabaría el conflicto. Esa es nuestra impresión la mayoría de las veces. Y el juicio que establecemos, yo digo que hay una clasificación básica de juicios.
Nosotros normalmente juzgamos a las personas en 3 clasificaciones. ¿Es malo? ¿Es tonto? ¿O está loco? Yo digo que son los grandes 3 grupos de juicio. Si me encontrás otro, me agarrás en la puerta y me decís. Pero para mí, cualquier juicio que vos establezcas, lo podríamos clasificar en estos 3 grandes grupos. ¿Es malo? ¿Es loco? ¿O es tonto? Y la mayoría de las veces, cada vez que se nos presenta el conflicto, y es más, muchas veces cuando nos miramos a nosotros mismos, lo que vemos es maldad, locura o estupidez. Decimos de nosotros mismos, ¡ay, qué tonto que fui! ¡Ay, cómo puedo haber obrado tan mal! ¡Ay, debo estar loco! Y ni qué hablar de que lo decimos de los demás. Y ni qué hablar las tantas veces que lo han dicho de vos. Por ahí hasta tu misma mamá. ¿Vos sos tonto o te hacés? ¿No? Normalmente recurrimos a esto. Ahora, para mí es muy interesante porque esto muestra una limitación que vos y yo tenemos. No solamente tenemos un mal muy grave y generalizado y que tiene consecuencias, y ahora quiero hablarte de ellas, muy importantes para tu vida y para la vida de todos nosotros, sino que además somos horribles haciendo el diagnóstico. Somos muy malos. Mira, yo tengo mis 2 rodillas lesionadas. Una de mis rodillas me la lesioné cuando tenía 17 años. Porto 50 maravillosos y espléndidos años. ¿No? Esta rodilla me la lesioné cuando tenía 17 años. Para los más jóvenes, cuando yo tenía 17 años, la resonancia magnética no existía. Por lo tanto, te diagnosticaban a dedo. Así que te entraban y te toqueteaban así y decían, ¡ay! ¡Uy! ¿No? Y entonces te decían, me parece que tenés un problema con los meniscos o con los ligamentos. Y yo decía, no me gusta el me parece. ¿No? No me da mucha paz, mucha tranquilidad el me parece. Esta me la lesioné 10 años después, cuando tenía 27 años. Ahí me metieron abajo de una campana, me pusieron abajo en un aparato, el aparato hizo un ruido terrible y cuando salí yo me llevé una foto como si me hubiesen cortado la rodilla y me hubiesen sacado una foto de frente. ¡Wow! Esto parece magia, ¿no? Es increíble. Bueno, yo creo que nosotros diagnosticamos a dedo. Y yo creo que, mirá, si yo fuera un pastor más cool, te diría, dígale al hermano que tiene al lado. Ojo, porque diagnosticamos a dedo. Diagnosticamos a dedo. No tenemos una claridad en nuestra visión. Somos muy limitados para percibir. Y vos y yo tenemos que saber que cada vez que nos enfrentamos con un conflicto con alguien o cada vez que nos observamos a nosotros mismos, somos muy malos diagnosticando. Pero el maestro mira a la multitud y siente compasión porque su mirada es de resonancia magnética. Él tiene la capacidad de hacer diagnóstico por imagen. Él no necesita meter dedo porque él ve exactamente lo que te pasa. Y donde vos ves maldad, locura o estupidez, él ve, ¿me ayudás con la palabrita? Él ve desamparo. Y yo quisiera que hoy atesoraras este concepto en vos. ¿Por qué? Porque si vos atesorás este concepto en vos, te va a ayudar fundamentalmente a 2 cosas. Primero, a percibirte a vos mismo. A que no te resulte tan serio y tan grave que tu pastor te diga, soy miserable. Y vos también. No me dejes solo en esto porque vos también. Porque cada uno de nosotros sufrimos este mal, que es el mal del desamparo. Y va a decir Jesús, es un desamparo similar a la oveja que no tiene pastor, que no está cuidada, que está desprotegida. Y para mí es importante, ¿por qué? Porque te ayuda a percibir que es cierto, los síntomas de este mal muchas veces tienen que ver con maldad, locura o estupidez. Pero déjame mostrarte o ayudarte a ver por qué se llega a esos síntomas. ¿Por qué cada vez
que nos enfrentamos a nuestra condición de desamparo, tenemos que asumir que vamos a tratar, nuestras conductas muchas veces van a rondar por la maldad, la locura o la estupidez. Y las personas que están al lado tuyo, exactamente lo mismo. Porque el desamparo, y esto para mí fue muy interesante en mi charla con el Señor, tiene dos consecuencias básicas. Dos consecuencias que son importantes que vos notes en tu propia vida y que vos notes en la vida de los demás. Y esas dos consecuencias tienen que ver con esto. Te voy a citar la primera. Produce dolor. No hay manera, no hay escapatoria. El desamparo duele. A nadie le sale gratis que lo dejen tirado, que lo abandonen, que se olviden de él. ¿No te pasa? ¿No es una sensación horrible haber puesto 1 hora para la cita y que te caigan media hora, 1 hora después? A ver, no es tan grave, pero la sensación no es espantosa. Y de alguna manera no duele. Che, no soy tan valioso para que te pongas el despertador horario y caigas en la hora que convenimos. ¡Caramba! No puede ser. No me podés conceder y regalar esa mínima actitud para comer. Duele. Duele. Y estamos hablando de una cosa menor. Pero el desamparo duele. Y ¿saben algo que es muy interesante? Hay desamparos de todos los colores. Yo digo que hay desamparos que son una postal, son una pequeña foto. Y hay gente que tiene desamparos que parecen una serie de 9 temporadas en Netflix. Y te pueden contar en su relato y en su testimonio, me jorobaron la vida durante décadas. Y el desamparo es terrible y es doloroso. Pero sin embargo esto es muy loco. Que muchas veces hay algunas personas que han sufrido postales de desamparo y están peor que los que atravesaron por varias temporadas. Y uno dice, qué raro. Este sufrió el abuso, la degradación, el desprecio de alguien durante años. Y este otro, la mamá no le regaló la zapatillita que tiran luces, ¿me entendés? Y llegó al árbol de Navidad y había unos calzoncillos. Y todavía padece que la madre no lo tuvo lo suficientemente en cuenta para hacer la inversión en la zapatillita de luces. Y vive y tiene un montón de años. Y todavía atesora con bronca en su corazón que mami no fue lo suficientemente cariñosa para eso. Y duele horrores. Es un gesto, es una actitud, pero duele. Por eso, el dolor que produce el desamparo no tiene que ver con su tamaño, sino que tiene muchas veces que ver con tu capacidad de elaborarlo, con tu capacidad de perdonar, con tu capacidad de comprender, de entender, de procesarlo. Por eso mucha gente, habiendo pasado por desamparos terribles, puede resignificar su vida, salir de ahí, no quedarse instalado y superarlo. Y algunos han pasado por cosas muy pequeñas a simple vista y realmente todavía lo padecen. El desamparo duele. ¿Y sabés algo que pasa con el dolor? Que muchas veces nos es fácil descubrirlo en el dolor físico, pero muchas veces es difícil descubrirlo en el dolor del alma. Si vos tenés un dolor de muela, ¿no te ha pasado con dolor de muela tener ganas de matar a alguien? Y de repente vos decís, pero no da para matarlo, pero yo quiero matarlo igual. La razón no está en lo que el otro te hizo, la razón no está en lo que el otro hace o en la actitud, en el gesto o la palabra que tuvo. La razón está en tu dolor de muela, que tiene un efecto tal en tu persona que afecta tus conductas, tu manera de proceder. Y cuando sin dolor de muelas estarías tan lejos del homicidio, con el dolor de muelas estás a 2 pasos. Porque el dolor produce eso. Ahora, claro, el dolor de muelas, te sacás una placa, ves la infección y te das cuenta de dónde viene. ¿Y el dolor del alma? Ahí es más complicado, ¿no? Cuando el dolor pasa por el alma es tan difícil darnos cuenta de eso. Mucha gente que sufre en su alma padece la terrible experiencia de no poder mostrar el desgarro interior que está viviendo. Porque si vos te fracturás y tenés una fractura expuesta y podemos ver tu lastimadura, todos decimos, ¡ay, pobrecito! Pero por ahí entran 50, 60, 100, 120 personas con dolor en el alma y no nos hemos dado cuenta. Pero la verdad es que el dolor del alma modifica tus conductas tanto o más que el dolor de muela. Por eso es tan simple
que cuando a vos te duele el alma a fruto del desamparo, es muy probable que tus conductas se modifiquen. Y cuando se modifican hacia la maldad, hacia la locura o hacia la estupidez. Pero el desamparo tiene otra consecuencia. Y el desamparo tiene la consecuencia de lo que yo llamaría falta de instrucción o mala educación o mal aprendizaje, ¿no? ¿Por qué? Porque quien te tenía que amparar, te tenía que cuidar y enseñar bien, o no te enseñó o te enseñó horrible, ¿no? Cuando yo era jovencito, mi hermana apadrinó 2 preadolescentes que su mamá estaba en ese momento por dar a luz el hijo número 13. Y entonces estaba cuidando de los más grandecitos que obviamente no tenían a su mamá y por razones que no son más extensas de contar tampoco tenían a su papá. Así que mi cuñado Juan Carlos, mi hermano y mi cuñado y mi hermana son una cosa maravillosa, traen a estos 2 nenes, ¿no? Y entonces mi cuñado entra con los nenes a la casa y mi hermana está cocinando y le dice, chicos, vayan a lavarse las manos que ya comemos. Y entonces los chicos entran al baño del departamentito que tenía mi hermana en aquel tiempo y se van a lavar las manos. Y en un momento el más grande se asoma por el baño y le dice, señora, ¿qué es esto? Entonces mi hermana estaba ahí entre cocinando, qué sé yo, y dice, ¿esto qué, mi amor? ¿Esto, señora, qué es? A ver, y entonces deja las cosas, se va hasta el baño, y cuando llega al baño lo ve a los 2 muchachitos parados frente al espejo, y el chico la mira, y le dice, mi amor, ¿qué es esto? Esto, señora, ¿qué es? Y le muestra así, entre la multitud de cosas que había ahí en la pileta del baño, mi hermana no sabía distinguir de qué hablaban. Entonces dice, agarra lo que me estás diciendo que no sabes qué es, así te entiendo. Entonces él agarra un cepillo de dientes y le dice, esto, señora, ¿qué es esto? ¿No? El desamparo produce eso. Ignorancia. Porque las cosas que deberían enseñarnos no nos las enseñan como deberían ser. Te traigo un ejemplo más cercano a nosotros. Cuando empecé a salir de novio con mi esposa, un día me invita a su casa y nos ponemos a comer una ensalada de zanahoria. Y estaba el frasco de mayonesa ahí. Así que yo tomo la cuchara de la ensaladera y así como está sucia de zanahoria, la meto en el frasco de mayonesa. Qué feo que se rían así de mí. Mi esposa, que en aquel momento era mi novia, me dice, ¿qué haces? ¿Qué hice? ¿Cómo que hiciste? ¿Qué se convirtió? ¿Qué le pasó? Me estoy por casar con el monstruo del Dr. Jekyll. ¿Qué pasó? ¿No? ¿Qué pasó? Entonces me dice, ¿cómo que qué pasó? Es que no sé, amor, no sé qué hice. Contame lo que hice. Entonces, ¿cómo vas a meter la cuchara de la ensaladera adentro del frasco de mayonesa? Claro, si vos visitaras mi casa de la infancia y la adolescencia, pobre, siempre acá es donde hablo mal de mi mamá y de mi papá. Si vos visitabas la casa, ahí vos podías abrir la alacena y la compra que trajiste del supermercado iba a parar a los restos de la harina del paquete de hacía 5 años, ¿me entendés? Más o menos. El orden y la prolijidad y la limpieza no eran particulares de mi casa. No sabía de qué me hablaba mi esposa, lo que para ella era totalmente natural, para mí estaba totalmente ignorado. ¿Por qué? Por una dosis de desamparo, de 2 papás buenísimos que me tocaron en la vida, pero que me regalaron una dosis de desamparo. El desamparo produce dolor y produce ignorancia. Y el dolor modifica tus conductas. Y la ignorancia, a simple vista, también. La ignorancia y el dolor modifican nuestras conductas. Tienen un efecto sólido y directo sobre nuestras conductas. Y aquí es donde yo te quiero animar a pensar en esto.
El Señor te está regalando una mirada fresca sobre la realidad humana y te está diciendo, el problema no es la maldad, la locura y la estupidez. El problema de la persona que tan mal te tiene no es su maldad, no es su locura, no es su estupidez. El problema que tanto te aqueja no tiene que ver con maldad, locura y estupidez, aunque se manifiesta en maldad, locura y estupidez. El problema básico, el diagnóstico central, la gripe o la alergia que está produciendo el estornudo que vos podés observar, se llama desamparo. El poder contar con esto y llevárselo a aquellos dos hermanos que estaban en conflicto en mi congregación fue definitivamente luminoso para que ellos pudieran comprender de qué estamos hablando. Ahora, yo quiero mostrarte esto porque esto tiene dos consecuencias maravillosas. La primera consecuencia es cómo vos arribás a tu conflictiva, a tu problema, a tu propia maldad, locura y estupidez. Cuando vos mirás este problema como maldad, locura y estupidez y lo mirás desde un lugar como legal, automáticamente vos sentís, soy culpable. ¿Dónde queda la guillotina? Apedréenme. Me lo merezco. Y aparece la dichosa palabra, merecimiento, me lo merezco. Y pensamos, este es un problema legal. Dios el juez tiene todo para dictaminar sobre mí la condena y la culpa nos aplasta y nos hace pomada. ¿Y sabes algo? Es cierto, tu problema conlleva un problema legal. Pero yo quiero decirte algo hoy que quisiera que abrazaras con la fe y con la mayor plenitud. El apóstol Pablo dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Es cierto, tu problema es en parte legal, pero ese problema está resuelto en la cruz del Calvario. Jesús cargó con tu pecado, cargó con tu culpa. No hay ninguna condenación para con vos. No hay. Cuando vos te vas a la presencia de Jesús. Jesús no mueve el banquillo de acusado y te hace sentar. Siéntese ahí. Vamos a hablar de lo que usted hizo. Vamos a hablar de las consecuencias que tienen esto para usted y para quienes lo rodean. Cuando vos te presentás ante la presencia de Jesús, Jesús no resuelve esto de manera legal, porque ya está resuelto en su legalidad. Jesús resuelve esto acercándote la camilla, no al banquillo de los acusados. Y dice, a ver, siéntese ahí, diga 33. Siéntese ahí, porque vamos a ver qué tiene. ¿Cuál es el color propio y personal y particular de su desamparo? Porque lo que usted tiene yo ya le digo qué es. Se llama desamparo. Y vamos a trabajar en ese desamparo para que las consecuencias de ese desamparo no te lleven puesto a vos y no se lleven puesto a tu familia. Y no se lleven puesto a tus relaciones. Y no se lleven puesto a tus amistades. Y no se lleven puesta a tu economía. Y no se lleven puesta tus sueños, tus anhelos, tus proyectos. Vamos a sanar, vamos a producir sanidad en ese desamparo. Esa es la invitación de Jesús. Pero es la invitación de Jesús para vos, pero también es la invitación de Jesús para los demás. Y en esta tarde yo quisiera hablar un poquito más de esto, pero te quiero adelantar esto. Hay una invitación a que vos te sumes a una enorme cantidad de segadores que atienden con esta mies de desamparo y traen una cosecha hermosa, para que de alguna manera vos funciones como enfermero. ¿Por qué? Porque esto es muy interesante. Toda esta información que yo te estoy dando debe servirte a vos para comprenderte y comprender a quien tenés al lado. La próxima vez que veas a alguien actuar con maldad, con locura o con estupidez sobre tu vida, vos vas a elegir, o diagnosticás a dedo, o le pedís a Jesús que te haga la resonancia magnética. El resultado ya está listo. Quien actúa con maldad, locura o estupidez sobre tu vida es desamparado. Y vos por ahí en este momento pensás, ¿este muchacho qué quiere? ¿Que yo sea el tonto? ¿Que leo desamparo en todos lados y que la gente me lleve puesto?
Pero déjame decirte esto, no hay manera de leer esta realidad y no hay manera de cambiar la realidad si no es desde la compasión de Jesús. ¿Qué solución traemos llevando más juicio y castigo sobre quienes están desamparados? Lo único que haces es multiplicar el desamparo. Ya el tipo está desamparado y vos le das más desamparo. Y ante el desamparo tendrá más dolor y más ignorancia. Al tener más dolor y más ignorancia, tendrá más maldad, locura y estupidez. ¿Qué favor te haces juzgando y condenando al otro? ¿Cómo haces algo significativo para el mundo que te rodea? Juzgando y condenando al otro. Es solo la mirada de compasión de Jesús la que produce transformación real y genuina en nuestra realidad. Es la mirada de quien dice el problema legal ya está resuelto, pero vos no necesitas quien te juzgue, necesitas un médico. Y estoy usando palabras que el mismo Jesús utilizó. No he venido a juzgar al mundo. Y en otro momento Jesús va a decir, he venido a sanar a los que están enfermos, porque esa es mi vocación. Y esto es el dato que de alguna manera cierra este concepto. Esta información sirve para que te comprendas y sirve para que comprendas al otro. Pero esta información también sirve para que te comprendas, pero nunca servirá para que te justifiques. ¿Qué querés si yo con el desamparo que he vivido? Y entonces, porque vos sos desamparado, todos nos tenemos que fumar tu maldad, tu locura y tu estupidez, porque vos has sido desamparado. Ese no es el camino. ¿Por qué? Porque aquel mismo que se para frente a la multitud y capta los ojos de sus discípulos sobre ellos, sobre él, y ellos pueden percibir que algo está sintiendo el maestro y se dan cuenta que lo que siente es compasión. Y aquel que diagnostica que tu problema es andar por la vida como oveja que no tiene pastor, es el mismo que en otro momento se para y dice, yo soy el buen pastor que su vida da por las ovejas. Tu desamparo nos ayuda a comprenderte, pero jamás nos ayudará a justificarte. Vos no podés justificarte con tu desamparo. ¿Por qué? Porque hay alguien ansioso porque te dejes pastorearlo. Aquel mismo que reveló en la intimidad con David para que David pudiera componer, Jehová es mi pastor, nada me faltará, que es exactamente la experiencia opuesta al desamparo. Lo que David está diciendo es, a partir de que Jehová es mi pastor, mi desamparo se esfuma. No soy más desamparado, ahora soy el ser más amparado que pueda existir, porque cuando Él es mi pastor, nada me falta. Ahora, ¿por qué esta dinámica es tan importante de descubrirla? Porque es importantísimo que vos puedas observar que Él quiere ampararte para que la cadena de desamparos se corte. Porque el desamparo encima produce esto, multiplica. Quien está desamparado, la mayoría de las veces produce más desamparo. Y quien está desamparado a veces lee desamparo hasta donde no lo hay. ¿No? Porque como está tan dolido por su desamparo, yo le paso por adelante, no lo saludo y dice, Germán tiene un problema conmigo, no ves cómo es, sí, seguro que le molestó lo que le dije el otro día. Y ya para esta altura soy el peor ser del universo. Y flaco, pasé y no te vi. ¿Qué desamparo ni desamparo? No me cargues con responsabilidades que no tengo. Pero pasa eso. Pero Dios quiere sanar tu desamparo. Ahora, esto para mí es maravilloso de comprenderlo. Pero quiero decirte esto, es importantísimo, volviendo sobre lo que decía Germán antes de que yo pudiera subir aquí, es importantísimo que vos te descubras que esta no es otra cosa que una comunidad de desamparados, que han sufrido muchísimo desamparo, que tienen una buena noticia. El buen pastor está interesado en cada uno de ustedes y los ama y los quiere atraer con cuerdas de amor y los quiere rodear y decir, basta de desamparo, bello, basta de desamparo, bella, te amo. No hay más razón para vivir en el desamparo. Pero obviamente venís con las heridas de los desamparos de tu pasado. ¿Y qué quiere hacer Él? Él dice, yo soy el buen pastor, que además de ser pastor, soy médico y maestro. Quiero sanar tu dolor y corregir tu ignorancia.
Esto hace que cada uno de nosotros, al comprender esta realidad, vayamos a los brazos del pastor, no a buscar la solución legal de nuestra problemática, porque esa ya está solucionada. Vamos a buscar la solución terapéutica de nuestra problemática. Saname. Y vamos a buscar la solución pedagógica a nuestra problemática. Liberame de mi ignorancia. Cuando yo entiendo esto, me tiro a los brazos de Jesús, me hago un bollito en su falda y le digo, maestro, enséñame. Y le digo, doctor, cúreme. Y cada día de mi vida es buscar qué es lo que Él tiene que curar. Y cada día de mi vida es buscar lo que Él tiene que enseñarme. Y cuando me encuentro con el desamparo de otros, digo, Señor, curalo y enseñale. Curalo y enseñale. Cuando no tenemos esta mirada, andamos mirando todo el tiempo lo que la gente se merece. Cuando tenemos esta mirada, nos preguntamos qué necesita la gente. Si estás casado, te casaste con un desamparado. Mamita querida. ¿Te casaste con una desamparada? Dale gracias a Dios si llegó a los pies de Jesús para que Él le brinde amparo. Pero viene con las heridas del desamparo. Viene con las heridas de la desamparada. Abraza a Jesús y deja que Él te regale su mirada. Yo oro para que Dios atesore todas estas ideas en tu mente y corazón y te ayude a comprenderlo. ¿Te parece que oremos? ¿Sí? En el día de hoy me encantaría que pudieras ir delante del Padre, delante de Jesús y traer, si tenés algún desamparo identificado, puedas traerlo a sus pies y puedas decirle, Señor, seguí curando, seguí enseñándome. Si se te presenta en tu cabeza algún conflicto con alguien, quizás es el momento de decirle, Señor, ayúdame a ver su desamparo, enséñame a ver su dolor y su ignorancia y ayúdame a obrar a consecuencia. En el día de hoy yo te animo a que hables con Jesús ahí y dejes que el Espíritu guíe tu oración por un minuto. Jesús precioso, pastor, médico y maestro de nuestra vida. Hoy venimos a tus pies a reconocer nuestros viejos desamparos que han hecho tanto daño en nosotros, que tienen consecuencias tan nefastas en nuestra vida y síntomas horribles. Y venimos buscando ya no tan solo tu perdón, que solucione el problema legal que tenemos con vos, sino que venimos buscando, Señor, tu sanidad y tu enseñanza. Maestro, enseñanos. Doctor, amado, curanos. Pastor precioso, regalanos una vez más tu amparo. Ayúdanos. Ayúdanos, Jesús amado, a mirar con tus ojos de compasión, por empezar a nosotros mismos y a continuación, Señor, a todos aquellos que nos rodean. Amado Señor, yo exalto y alabo tu nombre porque vos viniste a rescatarme de mis desamparos, de mis ignorancias y mis dolores. Me sentaste, Señor, para recibir sanidad, no para recibir juicio. Y yo quiero hoy, Señor, ser una extensión de ese espíritu tuyo, de ese amor tuyo, que sigue mirando a la humanidad con compasión, no con juicio y condenación, que sigue mirando a la multitud
con el deseo de ser pastor, maestro y doctor. Quiero ser tu enfermero, Señor. Quiero ser tu ayudante de cátedra, Señor. Quiero caminar al lado tuyo, seguir recibiendo tu sanidad y tu instrucción y ayudar a otros, Señor, también a recibir tu sanidad y a recibir la luz que nos libera de la ignorancia. En el nombre de Jesús. Amén y amén.